que tiene usted su Biblia, capítulo número 20. Capítulo número 20, indicaciones claras, específicas para la vida, para nuestra vida, para el orden de podamos vivir en este mundo con la bendición del Señor. Muy bien, capítulo número 20 dice así. Dice, penas por actos de inmoralidad. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, el que está hablando es Dios, es Jehová. El que le habla o el que nos habla esta mañana es Jehová a través de su palabra. En ese tiempo Moisés, pero ahora quedó escrita la palabra del Señor para nosotros. Dice así, dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Dios fue claro, no hay otros dioses, pero el ser humano construye otros dioses. El ser humano hace otros dioses. Y en ese tiempo este dios Moloc era una estatua que era de metal. Y lo adoraban los vecinos de ese tiempo, los otros pueblos, y sacrificaban a sus hijos. Eso era muy terrible porque la estatua era de metal, la calentaban como un horno, como una estufa, y entonces ponían a los niños, a los pequeñitos en las manos de ese Dios caliente, a rojo vivo, mientras los tambores sonaban por allí, el llanto del niño ni siquiera se escuchaba y moría carbonizado, y lo entregaban a ese Dios Moloc, diciendo ellos que eran su Dios para apaciguar la ira de los dioses. Qué terrible hacían. Y Dios fue claro, dijo, todo aquel que ofrezca a ese Dios morirá, porque yo soy el único Dios. ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿Hasta dónde con su mente, la bajeza del ser humano de asesinar, matar a sus hijos y pasarlos por el fuego? Oiga, pastor, eso sucedió antes, hoy está peor. Hoy está peor, más que nunca. Y Dios dice, no ofrezcas tus hijos a las cosas de este mundo, al Dios de Moloc, entregándolo al rojo vivo. Entrégalo a las manos poderosas de Dios. Si tu niño ya tiene cierta edad, ya es tiempo que se quiera tomar esa decisión de aceptar a Jesús, entrégalo en las manos de Cristo y déjalo que Él tome la decisión de bautizarse. No lo entrega al Dios Moloc de este mundo. Es abominación a Jehová. ¿Qué palabras del Señor? Pastor, no tenemos ese Dios. Sí, pero hoy hay muchos dioses. Ya no solo un Moloc. Hay diversidad de dioses que el enemigo ha inventado y que nosotros y el ser humano ha estado adorando. Seguimos leyendo. Dios dice, no lo hagan. Yo soy el único Dios. Usted entregue su vida, sus hijos a Jehová de los ejércitos. Entregue su hogar a Jehová de los ejércitos. Él es el único. Entregue sus sueños, todo a Jehová, su familia completa, su matrimonio completo, su familia, sus vecinos, sus planes, sus sueños a Jehová. Ofrécele sacrificio a Dios. Él es claro, no tendrás otros dioses. Y sigue diciendo, mire lo que hacía el pueblo. El pueblo hacía estas atrocidades, crímenes en contra de sus propios hijos. Y dice así, y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo con todos los de que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Dice Dios, todo aquel que consienta esta perversidad serán destruidos.
indicaciones del Señor, dice, y la persona que atendiera a encantadores, adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la persona, contra tal persona, y lo cortaré de entre su pueblo. Dios es claro. Aquellos que van con los adivinos, aquellos que van y que les gusta el espiritismo, van y consultan con las cosas espiritistas, con los adivinos, con todos estos encantadores, los cortaré, Jehová, dice el Señor. Y un día Él juzgará. Hoy no puedes morir, nadie, hoy las leyes, hay leyes que defienden, ¿verdad? Pero al final esto mismo sucederá, de impartir justicia el Señor al final del tiempo. Muy bien, entonces la palabra de Dios está vigente, por eso Él nos llama con su misericordia, por eso dice aquí, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. En esto lo que quiere decir santificado es apartado. Dios quiere apartarnos para Él. Déjese usted o dejémonos apartar por la santidad de Dios, ser apartado, ser santificados. Lo que pide Dios esta mañana, que tú y yo seamos apartados. Sigue diciendo, guardaos mis estatutos, ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. Ponga, guarda mis estatutos, y dice Dios, y el que se encarga de santificar, de limpiar, de purificar, es Dios. Ahí está. Nadie más. Tu ofrenda no te santifica, los méritos que tú haces no te santifican, ningún sacerdote, ningún pastor, nadie. Dice Jehová, yo soy el que te santifico. Palabra del Señor, porque Él es eterno. A través de Cristo nos da la santificación, nos aparta. Qué bendición saber que a pesar de que cometemos atrocidades, todo lo que sucede, dice el Señor, quiere aún apartarnos de allí para ser santificados, purificados por su palabra. Maravillosa la Biblia de hoy. Vean lo que dice. Entonces sigue diciendo. Dice, todo hombre que maldijera a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Respeta a tu padre, no lo maldigas. Es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dice el Señor, va a morir. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tengas larga vida? Dios dice, respeta a tus papás. Sigue diciendo, vamos a seguir, dice. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos deben ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y aquí el adulterio. En ese tiempo morían, si los encontraban en el mismo acto, eran condenados a muerte, apedreados. Hoy no pasa así, pero sí hay una muerte espiritual. El adulterio mata. El adulterio destruye. Mata familias. Destruye los hijos. Destruye el matrimonio. Destruye todo lo que encuentra. Destruye las relaciones entre matrimonios, entre familiares. El adulterio da dolor. Sufren los hijos. Infidelidad, los matrimonios se separan, se divorcian, los hijos terminan sin papás, a la deriva. El adulterio mata. Y finalmente, si no hay arrepentimiento, al final del tiempo, destrucción total por ser desobediente a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Dios nos dice, cuídate, sé fiel. Mantén tu familia, tu hogar en el nombre del Señor. Por eso Él dice, sigue mis consejos. Evita esas infidelidades. Trata de huir, huye de eso. Que Dios nos ayude a tener la sabiduría clara, contundente, de apartarnos, dice el Señor. Sigue mis estatutos, yo Jehová. Y la inmoralidad
destruye y deja marcas, cicatrices terribles. Por eso Dios nos advierte. Mire lo que sigue diciendo, dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Y dice el incesto. Todo esto en ese tiempo Dios ya existía, en ese tiempo en los pueblos paganos de años. Y hasta el día de hoy, cada día sigue, y por eso la palabra de Dios está vigente para hoy. Nos quiere librar de las consecuencias terribles de estas perversiones que acarrean, destruyen y acaban con un hogar, acaban con tu vida, acaban con tu familia, acaban con todo. Hay muerte espiritual. Y Dios dice, aquí está, te estoy indicando. Y dice aquí la palabra del Señor. Mire, si alguno se ayuntare con varón como con mujer. Interesante lo que dice la Biblia. Que Dios conoce el ser humano desobediente, buscando otras cosas, de otros placeres, en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Y dice aquí, mire usted lo que dice la palabra del Señor. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella como comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Aquel que se casaba con la hija y con la mamá, tomaba a los dos. Abominación. Jehová dice, esa abominación no, es vileza en el pueblo, es vileza en tu familia, es vileza en la sociedad, es vileza en la iglesia, es perversión. Palabra de Dios sigue diciendo, dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, descubriere su desnudez, y su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su pariente, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirá sin hijos. Esto tiene que ver con la inmoralidad sexual. Dios nos da indicaciones claras. No vayas tras los dioses. Adulterio, fornicación. Palabra de Dios. Dios quiere vernos bien en nuestro hogar. Y entonces Él nos da indicaciones, ¿no? Voy a 21, dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán, dice Dios. Guardaos pues mis estatutos, tomad mis ordenanzas, ponerlos por obra, no sea que vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ellas, dice Dios. Claro. Ay, pastores, ¿qué será para aquellos? No, señores, la palabra de Dios es eterna. Aquellos ya murieron, ni tenemos idea dónde están sepultados. Lo que yo sí sé, y la Biblia dice que Moisés, el que recibió esta indicación, está en el cielo, y probablemente él nos ve y él sigue manteniendo esa indicación también. Dije, es de Jehová, es para nosotros ahora, en este tiempo, en este mundo donde vivimos, donde hay perversidad, donde hay inmoralidad sexual, donde hay idolatría. Es la palabra de Dios que nos quiere apartar. Por eso el Señor, yo quiero apartarlos, yo quiero santificarlos, porque vivimos en un mundo de vileza. Por eso él mismo dijo, están en el mundo,
pero no son del mundo, porque Él quiere apartarnos. Tenemos que pedir su bendición y dejarnos apartar, santificarnos por Él, por su palabra. Y dice la palabra de Dios: anda en mis estatutos. Dice: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. No hagas lo que hagan las naciones, lo que hace el mundo, lo que el enemigo de Dios ha sembrado en el corazón del mundo. No lo hagas, dice el Señor. Es abominación para mí. Y entonces, apartaos, dice Dios, vosotros, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y os le daré para que lo poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os ha apartado, aquí está, apartado de los pueblos, dice el Señor. ¿Para qué el Señor nos ha apartado? Dice Dios: yo les voy a dar leche y miel, les voy a dar felicidad, voy a ser su Dios. Y el Señor nos ha apartado con un propósito, quiere apartarte. Ya no te va a heredar esta tierra contaminada por el pecado. Cada día vamos a la destrucción. Sino que nos heredará una tierra nueva, una ciudad nueva, una ciudad renovada. Una ciudad donde la presencia de Dios estará con su pueblo por siempre y para siempre. Apocalipsis dice: verán su rostro y su nombre estará en su frente. Por eso Dios nos está apartando y te quiere apartar de este mundo vil que se va a la destrucción, que será destruido, quemado con fuego, porque así Dios lo ha dicho. El apóstol Pedro dice: serán quemados. Malaquías dice también: como un horno, y todos serán estopa. Y Dios dice: ahora te aparto para darte leche, para que donde viviremos con felicidad, con Cristo para siempre. Pero tenemos que dejarnos apartar, ser santificados por Él de todas las cosas que existen en este mundo, donde el enemigo ha sembrado dolor, inmoralidad, pecado. Y también serán destruidos. El primero en ser destruido será el enemigo, el diablo, Satanás. Y junto con él, todos aquellos que le siguen. Y aquí está, dice el Señor. Mírelo, voy a terminar, ya casi termina el capítulo, dice. Y dice así: por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio o inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Por tanto, dice el Señor, haz diferencia. Porque Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado el cerebro, somos seres pensantes y sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Sabemos, conocemos, pero a veces nos hacemos que no sabemos, pero sí, Dios nos ha dado inteligencia. Y Él nos seguirá dando inteligencia. Por eso dice aquí el capítulo, dice, el versículo 25 dice: haz diferencia entre lo malo, entre lo inmundo, entre lo santo. Tú sabes, Dios nos ha dado sabiduría. Haz diferencia. Este día, donde quiera que vayamos, hagamos diferencia, lo malo entre lo bueno. Y dice el Señor: haz lo bueno, haz mis estatutos, porque yo te he enseñado. Palabra del Señor. Y dice el versículo 26, termina, casi terminando: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis mío. Palabra de Dios. Yo, Jehová, te voy a apartar de todo este mundo que muchos no quieren, pero esta mañana es mensajes para ti, dice el Señor. Te voy a apartar para que seas mío. Dile esta mañana al Señor: Señor, quiero ser tuyo, apártame, santifícame y no me sueltes. Quiero pertenecerte, como dijo el salmista David: Jehová es mi pastor.
un sentido de pertenencia. Dios dice, te aparto para que seas mío, mi pertenencia, me perteneces. No para que Él nos destruya, sino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este es el fin del Señor, que seamos felices, dichosos al lado de Él, no para hacernos la vida imposible. Y finalmente el versículo 27 dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y Dios es claro. Hoy pueden ir muchos a los espiritistas y nadie los va a apedrear, pero en el día final serán destruidos. ¿Se cumplirá? Nada ha cambiado. Claro que se cumplirá la justicia de Dios, porque Él es santo. Nos advierte al mundo. Un día destruirá todos aquellos que no siguieron sus preceptos, sus mandatos. Hoy su misericordia es grande. Por eso leemos siempre. El deseo de Dios esta mañana es que seamos apartados, nos dejemos apartar por Él, para ser santificados por Él. Por eso dice la bendición, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, paz. Palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Santifícanos en este mundo lleno de inmundicia, de perversión. Y Señor, muchas veces tal vez hemos participado de parte de este mundo. Perdónanos. Esta mañana apártanos, justifícanos, santifícanos, apártanos, Señor, y danos la fuerza para obedecer tus preceptos y tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Mañana estaré solamente en vivo en YouTube. En YouTube el capítulo 21. Así que suscríbase al canal de YouTube, búsquelo usted diariamente con la Biblia en YouTube. Ahí estaré 6:30 de la mañana en el canal de YouTube, porque no puedo hacer las dos transmisiones simultáneas. No he entrado a la forma, pero ahí estaremos en el YouTube. Suscríbase al canal, dele ahí suscribirse y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora, 6:30, aquí en el horario del centro de México. Saludos, bendiciones.